Emil Cioran nació el 8 de abril de 1911 en Reșinari, una aldea montañosa de Transilvania, entonces bajo dominio del Imperio Austrohúngaro. Su entorno era profundamente religioso, rural y conservador. El pueblo, rodeado de bosques y cementerios, ofrecía una visión del mundo marcada por la tradición ortodoxa, los ciclos naturales y una sensación constante de permanencia en el tiempo. Este ambiente sería decisivo en la formación de su mirada trágica y pesimista de la existencia. Su padre, Emilian Cioran, era sacerdote ortodoxo, una figura respetada en la comunidad, con una educación sólida y una visión firme del mundo. Su madre, Elvira Cioran, provenía de un entorno rural, marcado por una cultura tradicional y austera. La relación entre Emil y sus padres fue compleja desde el inicio. Él mismo reconocería más adelante que el vínculo con su madre estuvo cargado de tensión emocional y que la influencia religiosa de su padre no logró transmitirle la fe, sino más bien una distancia con lo sagrado. Durante su infancia, Cioran comenzó a sufrir episodios intensos de insomnio. No eran trastornos menores, pasaba noches enteras sin dormir, lo que afectó profundamente su percepción del tiempo y de la realidad. Esta condición se convirtió en un rasgo permanente de su vida. Nunca fue tratado médicamente por ello, pero su insomnio se reflejaría más tarde en su obra como una fuente constante de malestar y reflexión. Los primeros años escolares los cursó en su pueblo natal y luego fue enviado a Sibiu, donde estudió secundaria. Desde temprana edad mostró una inteligencia destacada. Leía compulsivamente y absorbía textos de historia, filosofía y literatura con una velocidad que sorprendía a sus maestros. No obstante, también era solitario, retraído y en ocasiones hostil a la disciplina. A pesar de vivir en un entorno religioso, rechazaba los dogmas y no participaba activamente en rituales o prácticas espirituales. El contraste entre el dogma religioso de su padre, la severidad del ambiente rural y su creciente inclinación por el pensamiento crítico creó una ruptura interna. Esa fractura, lejos de sanar con el tiempo, fue profundizándose a lo largo de su vida. Desde esta etapa temprana, Cioran comenzó a desarrollar una sensibilidad filosófica que no se centraba en la construcción de sistemas, sino en la experiencia directa del sufrimiento, el tedio y el sinsentido. Su aislamiento no fue solo intelectual, sino también emocional. No tuvo una infancia marcada por juegos ni amistades profundas. Observaba a los demás desde una distancia crítica, sin poder integrarse del todo a la vida comunitaria. Esta soledad estructural lo acompañaría siempre, incluso cuando viviera en grandes ciudades o rodeado de otros intelectuales. En su origen, sin embargo, ya estaba presente la semilla de ese desapego. Entre los 10 y 11 años comenzó a escribir pensamientos propios, aunque no los conservó. Los relatos de su entorno señalan que era percibido como extraño, taciturno, con una mirada siempre atenta pero ausente. Su relación con la naturaleza era ambigua. Amaba los paisajes de su pueblo, pero sentía que escondían una violencia muda. Observaba animales, ciclos de vida y muerte, con una mezcla de fascinación y resignación. Reșinari no ofrecía una salida clara a un joven con su sensibilidad. Era un lugar para la repetición, no para la transformación. Por eso, el traslado a Sibiu marcó una transición importante. Allí, si bien seguía bajo el peso de la cultura conservadora, encontró mayores estímulos intelectuales. Sus profesores comenzaron a prestarle atención especial, dándole acceso a textos más avanzados y permitiéndole espacios de lectura fuera del programa común. Así terminó la primera etapa de la vida de Emil Cioran, marcada por el aislamiento, la lucidez precoz y un malestar sin nombre que con los años se convertiría en su forma de existencia. La infancia no le ofreció consuelo, sino un adelanto del desgaste que sentía en cada despertar. No había en él ni inocencia ni fe, solo una percepción cada vez más clara de que la vida no ofrecía justificación alguna. Al llegar a la adolescencia, Emil Cioran se trasladó a la ciudad de Sibiu para continuar sus estudios secundarios en el Liceo Gheorghe Lazer,
una institución de prestigio en la región. Este cambio, aunque relativamente pequeño en términos geográficos, representó una transformación radical en su entorno cotidiano. Sibiu era una ciudad con una vida intelectual más activa, con librerías, bibliotecas y contacto más cercano con corrientes filosóficas y políticas contemporáneas. Durante esta etapa, Cioran amplió notablemente su universo de lecturas. Comenzó a leer con obsesión a autores alemanes, en especial a Schopenhauer, Nietzsche y Kant. El descubrimiento del pensamiento pesimista de Schopenhauer fue determinante. A través de él, Cioran halló una forma estructurada de pensamiento que coincidía con su malestar interior. La lectura de Nietzsche, por su parte, le ofreció una visión trágica y estética de la existencia, pero también lo puso en contacto con el lenguaje como fuerza de expresión, más allá del argumento filosófico. Cioran no solo leía filosofía, también exploraba literatura rusa, francesa y alemana. Se interesó por Dostoyevski, Tolstói, Flaubert, Pascal y los moralistas franceses del siglo XVII. Sin embargo, su actitud frente a todo lo que leía no era de aceptación pasiva. Evaluaba, rechazaba, polemizaba. No buscaba respuestas, sino confirmaciones de una intuición, que la vida era esencialmente un desajuste incurable. En 1928, a los 17 años, Cioran ingresó a la Universidad de Bucarest, donde estudió filosofía. El ambiente universitario le permitió entrar en contacto con figuras clave del pensamiento rumano de la época, como Nae Ionescu, un influyente profesor y periodista, conocido por su carisma, su pensamiento no sistemático y sus posiciones nacionalistas. Aunque Cioran sería influido por él en ciertos aspectos, sobre todo en su estilo provocador, su relación no fue de dependencia intelectual. Mantuvo siempre una distancia crítica. Durante sus años en Bucarest, trabó amistad con otros jóvenes que también marcarían profundamente la cultura del siglo XX. Mircea Eliade, quien se convertiría en historiador de las religiones, y Eugen Ionesco, futuro dramaturgo del teatro del absurdo. Estos vínculos no fueron siempre armoniosos, pero sí reflejan un entorno intelectual denso, competitivo y dinámico. Compartían inquietudes sobre el sentido de la existencia, la identidad rumana, la modernidad y la decadencia espiritual de Europa. En este periodo, Cioran comenzó a desarrollar una obra filosófica propia. Escribía ensayos para revistas culturales y periódicos, muchos de los cuales ya contenían los temas que lo acompañarían durante toda su vida: la futilidad del esfuerzo humano, el rechazo al progreso, el desprecio por la historia y una profunda desconfianza hacia toda forma de esperanza. Su estilo, incluso en estos textos juveniles, se alejaba del lenguaje académico y se aproximaba más al aforismo, a la intuición directa y al impacto emocional. El impacto del insomnio se intensificó durante estos años universitarios. Dormía cada vez menos y, según él mismo narró en múltiples ocasiones, esta privación constante del sueño generaba una especie de percepción aumentada de la realidad, pero también una sensación insoportable de desarraigo. A diferencia de sus compañeros, que veían la filosofía como una carrera o una disciplina, Cioran la vivía como una forma de sobrevivir en medio del vacío. Obtuvo su licenciatura en filosofía en 1932 con una tesis sobre el pensamiento de Henri Bergson. Aunque Bergson no fue una influencia duradera en su obra, este trabajo académico le permitió finalizar sus estudios y presentarse como candidato a becas en el extranjero. Pero lo más importante no fue el título, sino la consolidación de una voz crítica, desconfiada de los sistemas filosóficos y obsesionada con la experiencia directa del sufrimiento y la descomposición interior. Cioran había llegado al límite de lo que Rumanía podía ofrecerle intelectualmente. Comenzaba a mirar hacia el exterior, particularmente hacia Alemania y Francia. Sentía que su lugar no estaba entre estructuras académicas ni debates nacionalistas, sino en la marginalidad, en la escritura libre y en el pensamiento que renuncia a consolar. La filosofía ya no era una aspiración, era una carga. La década siguiente lo llevaría a nuevas profundidades. Primero a Berlín, luego a París. Pero todo eso vendría después. Por ahora, terminaba su etapa de formación en Bucarest con un malestar creciente, una lucidez que lo desgastaba y una convicción silenciosa.
No se puede vivir con demasiada conciencia, sin pagar un precio. Si estás disfrutando de este video, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Ese es un pequeño gesto que nos ayuda a seguir creando contenido valioso para ti. Gracias por hacerlo. Sigamos entonces con la narración. En 1933, Émile Cioran recibió una beca del Instituto Francés de Bucarest para estudiar en el extranjero. Eligió Berlín como destino. La ciudad estaba en plena efervescencia política tras la llegada al poder del Partido Nacional Socialista. Para un joven que venía de un país periférico, con una visión profundamente crítica de la modernidad occidental, pero aún en busca de dirección, Berlín ofrecía un escenario caótico y vibrante. Este entorno jugaría un papel decisivo en la radicalización temporal de sus ideas. Cioran se instaló en Alemania, con el propósito oficial de profundizar sus estudios en filosofía. En realidad, estaba huyendo de una vida académica que ya consideraba estéril. En Berlín, asistió a cursos en la Universidad de Berlín y continuó sus lecturas personales, con especial énfasis en filósofos alemanes, entre ellos Hegel, Kant y especialmente Nietzsche, cuya obra ya había comenzado a marcar su pensamiento desde la adolescencia. Sin embargo, lo que más lo impresionó no fue la vida intelectual, sino el clima político que impregnaba toda la sociedad. En este periodo, Cioran quedó temporalmente fascinado por la vitalidad de los regímenes autoritarios. En sus diarios y artículos de la época se encuentran afirmaciones entusiastas sobre la necesidad de una transformación radical del hombre rumano, del país, de la historia misma. Esta fascinación lo llevó a escribir uno de los textos más polémicos de su vida, La Transfiguración de Rumanía, publicado en 1936, pero escrito mayormente durante su estancia en Berlín. En este libro defendía una transformación nacional total, autoritaria y espiritual, influenciado por el ejemplo alemán y el desprecio hacia el sistema liberal. La obra no era sistemática, ni proponía un programa político coherente. Se trataba más bien de un lamento apasionado por lo que él percibía como la mediocridad y la corrupción de la sociedad rumana. Su visión del autoritarismo era mística, no administrativa. Aún así, sus vínculos intelectuales con la extrema derecha rumana de la época, especialmente con la Guardia de Hierro, han sido motivo de fuertes críticas y controversias posteriores. Aunque nunca fue miembro activo, sí expresó apoyo en ciertos textos juveniles. Este vínculo ideológico sería una mancha que más tarde él mismo lamentaría profundamente. Pero la fascinación política fue solo una de las capas de esta etapa. En Berlín, Cioran también vivió una intensificación de su crisis existencial. El insomnio se volvió más severo. A menudo vagaba por la ciudad por las noches, incapaz de dormir, absorbido por pensamientos circulares sobre el vacío, la historia y la futilidad del esfuerzo humano. Se encontraba atrapado entre dos tensiones, el deseo de una transformación radical de la realidad y la certeza interior de que ninguna transformación era suficiente frente a la condición humana. El contraste entre la energía política del entorno y su desesperanza personal lo desestabilizó. Comenzó a escribir fragmentos y reflexiones que más tarde formarían el núcleo de su estilo aforístico. La idea de que la historia es un error, que el tiempo es un enemigo y que la conciencia es una maldición empezó a tomar forma más concreta. Berlín no le ofrecía respuestas, pero sí le dio el impulso para abandonar definitivamente cualquier esperanza en las estructuras racionales del pensamiento. Durante este tiempo, Cioran también empezó a distanciarse de sus compatriotas. Aunque aún mantenía contacto con intelectuales rumanos, prefería la soledad y la marginalidad. Visitaba bibliotecas, caminaba por barrios oscuros y se recluía en pensiones baratas donde pasaba días sin hablar con nadie. Su cuerpo comenzaba a resentirse por la falta de sueño y alimento adecuado. Su visión del mundo se endurecía. Ya no buscaba redención, solo comprensión del sufrimiento. Al finalizar su estancia en Alemania, en 1935, Cioran había cambiado de forma irreversible.
abandonó Berlín con una obra polémica en gestación, una serie de ideas contradictorias y una crisis personal cada vez más profunda. La política ya no lo seducía como antes. Comenzaba a sospechar que ningún proyecto colectivo podría aliviar el peso del yo. Su siguiente destino sería Francia, y allí, en el silencio de un idioma extranjero, comenzaría su verdadero descenso hacia lo esencial. En 1937, Émile Cioran se trasladó a París con una beca del Instituto francés para realizar estudios de doctorado. En teoría, llegaba con un propósito académico: estudiar en la Sorbona bajo la guía de pensadores contemporáneos. Pero en la práctica, el traslado significó un punto de quiebre. Nunca completó el doctorado y nunca más regresó a vivir a Rumanía. París se convirtió en su refugio definitivo, en el escenario donde abandonó toda ambición política y académica, y comenzó a escribir desde un lugar más íntimo, oscuro y radicalmente existencial. A diferencia de Berlín, París no lo sedujo con ideas de poder ni con movimientos colectivos. Lo atrapó con su indiferencia. En la capital francesa, Cioran vivió como extranjero, sin papeles fijos, sin ciudadanía, sin pertenencia. Al principio, se sostuvo con trabajos menores, becas y ayudas puntuales. Rechazaba la vida institucional, los compromisos literarios y mantenía un perfil bajo. Esta condición de marginalidad no fue un accidente, la cultivó con decisión. Para él, vivir al margen era una forma de preservar la independencia absoluta del pensamiento. Durante estos años, Cioran abandonó por completo la lengua rumana como medio de creación. Decidió escribir en francés, no por una elección política, sino como un acto de purificación. Consideraba que el francés le imponía límites necesarios, una precisión que lo obligaba a concentrar y afinar su expresión. Fue también un gesto de distanciamiento. Con el nuevo idioma dejaba atrás no solo su país, sino también su pasado ideológico y emocional. A nivel personal, el exilio fue profundo, no solo geográfico, sino espiritual. Cioran vivía en habitaciones pequeñas, a menudo cambiando de residencia, con pocas pertenencias y sin establecer raíces. Caminaba por París durante horas, especialmente de noche, como había hecho antes en Berlín, buscando en el insomnio una forma de mantenerse cerca del límite. Mantenía pocas relaciones sociales y apenas asistía a eventos públicos. Sin embargo, no estaba completamente aislado. Formó vínculos intelectuales con escritores franceses, aunque casi siempre desde una postura de distancia crítica. En este periodo, escribió uno de los libros más importantes de su carrera, Précis de decomposición, Breviario de podredumbre, publicado en 1949. Fue su primera obra escrita directamente en francés y le abrió las puertas del mundo editorial de Francia. El libro fue bien recibido por la crítica y se destacó por su tono aforístico, su estilo lírico y su profundidad filosófica, que rechazaba cualquier sistema y exaltaba el fracaso, la duda y la caída como únicos hechos auténticos de la experiencia humana. Aunque profundamente nihilista, el texto era también intensamente literario, lo que le permitió ser aceptado en círculos que normalmente rechazaban los discursos radicales. A pesar del reconocimiento, Cioran no cambió su estilo de vida. Rechazó ofertas de cátedras, premios y membresías académicas. Nunca solicitó la nacionalidad francesa, manteniendo hasta el final una relación distante con toda forma de pertenencia estatal. Su decisión fue clara: escribir sin pertenecer, pensar sin deber nada a nadie, observar sin intervenir. Para él, todo compromiso era una forma de corrupción. Mientras tanto, su relación con Rumanía se deterioraba. En 1940, el país se alineó con el Eje y luego cayó bajo el régimen comunista. Durante décadas, sus obras fueron censuradas o ignoradas en su país natal. Él no intentó regresar. A medida que envejecía, se convencía más de que había cortado todo lazo real con su tierra, y que solo el pensamiento podía ofrecerle una forma de existencia no sometida a los vaivenes de la historia. Hacia el final de esta etapa, Cioran ya no era el joven impulsivo de Bucarest ni el observador perturbado de Berlín.
En París, se había convertido en un autor cuya identidad se basaba en la negación, sin nación, sin fe, sin ideología, sin esperanza. Pero también había encontrado en esa renuncia una forma de autenticidad. Así concluye la década más silenciosa y decisiva de su vida. Lo que parecía un exilio terminó siendo una elección definitiva. París, sin ofrecerle consuelo, le dio el espacio para ser exactamente lo que él necesitaba, un testigo lúcido del derrumbe interior, de la condición humana. Tras la publicación de Breviario de Podredumbre en 1949, Émile Cioran comenzó a ganar reconocimiento en los círculos intelectuales franceses. No fue una fama estruendosa, sino una forma de prestigio silencioso que creció año tras año. Su escritura aforística, melancólica y corrosiva, impactó profundamente a una generación marcada por el desencanto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su visión, contraria al progreso, al compromiso político y a cualquier forma de redención, ofrecía una salida radical: no cambiar el mundo, sino asumir su ruina como punto de partida. Durante los años 50 y 60 publicó varias obras fundamentales en francés, entre ellas Syllogismes de l'amertume, 1952, La tentación de exister, 1956, Histoire et utopie, 1960, y La chute dans le temps, 1964. Estos libros consolidaron su estilo fragmentario y su insistencia en el sufrimiento como condición estructural del ser humano. Su escritura, aunque filosófica en esencia, no seguía un sistema ni proponía una escuela. Rechazaba la construcción teórica, desconfiaba del pensamiento académico y utilizaba el lenguaje como un instrumento de corte, no de conciliación. En este periodo, Cioran fue traducido a varios idiomas. Su influencia creció más allá de Francia, en Alemania, Italia, España y eventualmente en América Latina. Sin embargo, él se mantenía ajeno a todo esto. Rechazaba entrevistas, evitaba participar en debates y se negaba a asistir a conferencias. Prefería permanecer invisible. Vivía en un pequeño apartamento en el barrio latino de París, con su pareja de toda la vida, Simone Bouet, una profesora discreta que lo acompañó hasta el final. Su vida cotidiana era austera. Escribía por las mañanas, caminaba por las tardes y rara vez recibía visitas. El reconocimiento no le trajo placer. Por el contrario, lo incomodaba. Cada vez que un libro suyo era premiado o elogiado, sentía que su independencia estaba en peligro. En varias ocasiones rechazó distinciones importantes. Cuando Breviario de Podredumbre comenzó a recibir atención crítica, Cioran reaccionó con una incomodidad inmediata. Fiel a su rechazo de los honores y de toda forma de consagración pública, procuró mantenerse al margen del circuito de premios y reconocimientos, evitando que su obra se convirtiera en un objeto de celebración. No buscaba lectores, sino espacio para pensar sin distracción. Esta actitud no era una pose, era coherencia radical con su visión del mundo. A pesar de su aislamiento, mantuvo correspondencia y contacto ocasional con otros escritores. Su relación con Paul Celan, el poeta sobreviviente del Holocausto, fue breve pero intensa. También tuvo intercambios con Samuel Beckett, aunque sin amistad profunda. En general prefería leer que dialogar. Encontraba en la lectura una forma de compañía sin concesiones. Leía historia, mística, filosofía oriental y, sobre todo, libros sobre muerte y enfermedad. Su salud mental y física era frágil. Seguía padeciendo insomnio severo y tenía largas temporadas de melancolía. El paso del tiempo se convirtió en una obsesión. En La chute dans le temps exploró la idea del deterioro como forma de revelación. No temía envejecer por razones estéticas, sino porque implicaba perder intensidad. La lucidez, para él, debía mantenerse intacta, incluso a costa del sufrimiento. Durante la década del 60, su país natal, Rumanía, estaba bajo el régimen comunista. Sus libros estaban prohibidos. Él no regresó, ni mostró intención de hacerlo. Su relación con el pasado era ambigua. Rechazaba la política que alguna vez defendió, pero también se resistía a hacer autocrítica pública. Nunca renegó en voz alta de sus errores ideológicos juveniles, aunque en sus escritos posteriores es evidente el distanciamiento. La historia,
como concepto, le resultaba intolerable. Prefería refugiarse en lo intemporal. Esta etapa de su vida fue también una batalla interior contra la tentación de formar parte de algo. Cada elogio, cada nuevo lector, representaba un riesgo. Mantuvo su decisión de no integrarse. No enseñó en universidades, no formó discípulos, no dirigió publicaciones. Quiso morir como vivía, sin pertenecer, y en eso fue radicalmente fiel a sí mismo. Al finalizar los años 60, Émile Cioran era ya una figura respetada en toda Europa. Pero para él, el reconocimiento era una ironía. Cuanto más lo leían, más se convencía de que la única victoria verdadera era la del anonimato. El pensamiento debía mantenerse al margen para no contaminarse. Esa fue su elección, y la sostuvo sin fisuras. A partir de los años 70, Émile Cioran redujo aún más su exposición pública. Su obra, sin embargo, continuó expandiéndose en el mundo editorial, traducida a nuevos idiomas y leída cada vez más fuera de Francia. Mientras tanto, él reforzaba su vida como extranjero perpetuo. Mantenía la nacionalidad rumana, vivía sin ciudadanía plena y evitaba todo contacto oficial con instituciones culturales o políticas. Rechazaba las entrevistas y no aceptaba invitaciones a homenajes o congresos. Siendo ya un autor de culto, seguía comportándose como un desconocido voluntario. Su rutina era extremadamente simple. Se despertaba temprano, escribía de forma fragmentaria, salía a caminar por las calles del barrio latino y regresaba a su departamento de la Rue de l'Odéon. Nunca adoptó el estilo de vida de un intelectual burgués. Compartía su existencia con Simone Bouet, con quien nunca se casó legalmente, pero cuya presencia fue constante, silenciosa y esencial. Ella lo acompañó con discreción, ayudándolo a mantener ese equilibrio entre la vida interior y el aislamiento exterior. Durante esta etapa, su producción se volvió más irregular. Publicaba con menor frecuencia, pero cada libro era una destilación de años de pensamiento. En 1973 apareció Del inconveniente de haber nacido, una de sus obras más leídas y radicales. Allí abordaba el tema del nacimiento como una catástrofe irreversible, idea que ya lo acompañaba desde sus primeros años, pero que en este libro se expresaba con una sequedad aún más extrema. La recepción fue ambivalente. Algunos lo consideraron un pensador extremo, otros lo acusaron de nihilismo vacío. A él no le importaban las interpretaciones. No respondía a la crítica, no corregía sus textos y nunca escribió prólogos ni explicaciones. La vejez, como proceso biológico, comenzó a manifestarse lentamente. Aunque conservaba su lucidez intacta, el cuerpo ya no respondía con la misma resistencia. Las caminatas eran más cortas, las noches más pesadas. El insomnio persistía, aunque con menor intensidad. En vez de angustiarse por la decadencia, la observaba con una mezcla de resignación y curiosidad. Veía en la pérdida de fuerza una confirmación de su visión del mundo. Todo organismo camina inevitablemente hacia la descomposición, y ese proceso es más verdadero que cualquier construcción cultural. Durante estos años, sus contactos con otros intelectuales fueron esporádicos. Mantuvo correspondencia con pocos amigos, entre ellos Fernando Savater, en España, y algunos editores que respetaban sus límites. En general, evitaba encuentros sociales y rechazaba sistemáticamente cualquier forma de celebración. Se negó a asistir a eventos en su honor y jamás viajó para recibir premios. La idea de ser reconocido públicamente lo repugnaba tanto como la idea de comprometerse políticamente. En su relación con Rumanía, todo permanecía en el silencio. El país seguía bajo el régimen de Ceausescu y sus libros seguían ausentes de las librerías rumanas. A pesar de ello, algunos ejemplares circulaban clandestinamente. Los jóvenes lectores lo descubrían como una figura marginal que hablaba desde la desesperación y la lucidez, no desde el dogma ni desde la esperanza. Cioran no comentaba públicamente nada sobre la situación política de su país natal. Su exilio era total, no solo físico sino también simbólico.
el tiempo se convirtió en su último enemigo. En textos como Écartèlement, 1979, se percibe un tono más sobrio, menos combativo, pero no menos desolado. La memoria, la inutilidad de las promesas históricas, la imposibilidad de reconciliarse con el pasado, todo lo recorría con una voz seca, sin sentimentalismo. Era una escritura donde no había búsqueda de consuelo, solo una forma de permanecer despierto ante el derrumbe lento de la existencia. A mediados de los 80, Cioran ya no buscaba nada. No aspiraba a la posteridad, no revisaba sus escritos, no planeaba nuevas obras. Solo vivía en el presente inmediato, en la repetición de días que consideraba innecesarios, pero inevitables. No era un mártir del pensamiento ni un provocador. Era, simplemente, un hombre que había llevado hasta sus últimas consecuencias una manera de estar en el mundo, sin ilusiones, sin máscaras, sin redención. En los últimos años de su vida, Émile Cioran enfrentó un proceso de deterioro lento, pero irreversible. A mediados de la década de 1980, comenzó a manifestar los primeros signos de una enfermedad neurológica degenerativa, que más tarde sería diagnosticada como mal de Alzheimer. Este diagnóstico marcó el comienzo de una transición dolorosa, la de un hombre cuya identidad se había construido en torno a la conciencia, el pensamiento y la lucidez, hacia una progresiva pérdida de memoria y autonomía. Para alguien como Cioran, esta enfermedad no fue solo una tragedia biológica, sino una afrenta filosófica. No dejó escritos sobre su experiencia directa con el Alzheimer, pero sus textos anteriores muestran una conciencia clara del envejecimiento y la degradación mental como procesos temidos. En su vida cotidiana, los síntomas se manifestaron con una pérdida progresiva de concentración, lagunas en la memoria reciente y, finalmente, dificultad para leer y escribir. Durante años había cultivado el hábito de anotar pensamientos en cuadernos. Esa práctica fue desapareciendo poco a poco hasta cesar por completo. En este periodo, su compañera Simone Bouet fue su único sostén. Ella se convirtió en su cuidadora principal, protegiendo su privacidad con un rigor absoluto. Rechazó entrevistas, filtró correspondencia y evitó todo contacto innecesario con el mundo exterior. Juntos vivieron en el mismo pequeño apartamento del barrio latino, rodeados de libros que ya no podía leer, en un ambiente de retiro casi total. Para los pocos amigos cercanos, era evidente que Émile estaba dejando de ser quien había sido. La pérdida del lenguaje fue gradual pero devastadora. Para alguien cuya vida entera se había construido en torno a las palabras, no solo como herramienta sino como territorio, el silencio se convirtió en una frontera final. Primero dejó de escribir, luego dejó de hablar con fluidez. Finalmente, dejó de reconocer a algunas personas. La ironía era brutal. Cioran, el pensador que había analizado la lucidez como maldición, se enfrentaba ahora a la extinción de su conciencia sin la posibilidad de pensarla. En estos años, su figura empezó a desaparecer del circuito intelectual. No publicó nuevos libros. No apareció en revistas ni periódicos. Para el mundo literario, su silencio era absoluto. Algunos intentaron acercarse, pero fueron rechazados. Él no hablaba. Simone no abría la puerta. La enfermedad no era exhibida ni explicada. Era asumida como un hecho privado, un hundimiento sin testigos. Solo algunos amigos íntimos, como el escritor Gabriel Liceanu o editores franceses, supieron del estado real de su salud. Mientras su cuerpo y mente se descomponían lentamente, su obra ganaba cada vez más lectores en todo el mundo. Sus libros comenzaron a circular en países del este de Europa, incluidos los que durante años lo habían censurado. Tras la caída del régimen comunista en Rumanía en 1989, su figura fue finalmente rehabilitada y reeditada en su país natal. Pero él ya no podía comprender ese retorno. No se enteró de su redescubrimiento, ni de los homenajes, ni de las traducciones. Cioran había alcanzado aquello que quizás temía más que la muerte, la pérdida completa del control sobre sí mismo. Sin embargo, no hubo escenas dramáticas, ni discursos finales, ni arrepentimientos públicos. Su disolución fue gradual, silenciosa, privada. Fue una desaparición lenta dentro de sí mismo.
En esta etapa final, dejó de ser escritor, dejó de ser pensador y poco a poco dejó de ser persona reconocible. Se transformó en una presencia sin historia, en un cuerpo que habitaba espacios conocidos, pero ya sin conciencia del tiempo. El último testigo de su pensamiento fue Simón, que lo acompañó con una lealtad absoluta, sin exposición, sin entrevistas, sin capitalizar su figura. A finales de 1994, su salud empeoró aún más. Ya no hablaba, no comía por sí mismo y apenas se movía. Su rostro, una vez severo e inquisitivo, quedó reducido a una expresión neutra, casi ausente. Había cruzado la frontera del yo, de la identidad, del lenguaje. Para un hombre que había afirmado que la lucidez era una forma de tortura, este destino fue una forma extrema de ironía existencial. Émile Cioran, que pasó su vida reflexionando sobre la inutilidad del tiempo y la imposibilidad de redención, enfrentó sus últimos días desde un lugar que su obra no había previsto: el olvido interior, la pérdida total de sí mismo. Una desaparición en vida, sin voz, sin testamento, sin conclusión. El 20 de junio de 1995, en París, Émile Cioran murió a los 84 años, tras años de deterioro mental a causa del Alzheimer. Falleció en París, tras ser hospitalizado en un centro especializado en enfermedades neurodegenerativas. Su muerte no fue anunciada con grandes titulares. No hubo ceremonias oficiales ni homenajes públicos inmediatos. Tal como había vivido, Cioran murió en el margen, sin espectáculo, sin discursos. La noticia se difundió lentamente en medios culturales europeos. En Francia, donde había vivido más de medio siglo, fue recordado con respeto como una figura inclasificable. Un pensador sin escuela, un moralista sin doctrina, un filósofo sin sistema. En su país natal, Rumanía, la noticia tuvo un eco más complejo. Tras décadas de censura bajo el régimen comunista, sus libros apenas comenzaban a circular nuevamente cuando se supo de su fallecimiento. Para muchos rumanos, era la primera vez que escuchaban su nombre. Para otros, significaba el regreso tardío de un exiliado que nunca volvió. El cuerpo de Cioran no fue llevado a Rumanía. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse en París, en una tumba sencilla, al lado de Simone Bouet, su compañera de vida, quien moriría trágicamente algunos años después, ahogada en el mar, en circunstancias discretas y poco esclarecidas. Ambos fueron sepultados sin signos religiosos, sin cruces, sin inscripciones ostentosas. Sus lápidas reflejan la sobriedad que siempre defendieron, el silencio como última palabra. Poco después de su muerte, comenzó una reevaluación más amplia de su obra. En Francia, nuevos lectores descubrieron sus libros, y varias editoriales reeditaron sus obras completas. En el ámbito académico, donde él nunca quiso entrar, surgieron estudios dedicados a su estilo, su relación con el misticismo, su visión del mal y su crítica al pensamiento histórico. En universidades de Europa, América y Asia, se organizaron coloquios y congresos en su honor. Cioran, que había rechazado toda forma de pertenencia institucional, comenzó a ser absorbido por aquello que siempre había despreciado: la posteridad organizada. En Rumanía, el impacto fue aún mayor. Tras el fin de la dictadura de Ceausescu, su figura fue rehabilitada con entusiasmo. Sus obras comenzaron a ser traducidas de nuevo al rumano, esta vez de sus versiones francesas, pues él mismo no volvió a escribir en su idioma natal después de emigrar. Los lectores jóvenes encontraron en él una voz distinta. No un pensador nacionalista ni un exiliado político, sino un testigo profundo del sufrimiento humano y de la inutilidad de las ilusiones colectivas. A pesar del entusiasmo renovado, su relación con Rumanía permanecía marcada por la ambigüedad. Para muchos intelectuales rumanos, su abandono del país y su silencio sobre temas nacionales fue visto como una forma de traición. Para otros, fue una muestra de honestidad radical, la imposibilidad de conciliar pensamiento libre con pertenencia. Su decisión de no regresar nunca
ni siquiera tras la caída del comunismo, fue interpretada tanto como desarraigo como coherencia. La publicación póstuma de sus cuadernos, en 1997, reveló aspectos nuevos de su personalidad. En ellos se encuentran reflexiones íntimas, comentarios políticos, críticas a autores contemporáneos, confesiones de agotamiento, dudas sobre sus propias ideas y una angustia más despojada del aforismo literario. Estos textos mostraron a un Cioran menos estilizado, más humano, más contradictorio. No eran materiales pensados para publicación, lo que les daba un valor documental particular. Revelaban una mente siempre en tensión, una conciencia sin refugio. Entre los efectos más inesperados de su muerte estuvo el crecimiento exponencial de su influencia en generaciones jóvenes de lectores. En un mundo saturado de discursos optimistas, de promesas tecnológicas y de soluciones prefabricadas, la voz de Cioran, con su negación radical de todo consuelo, adquirió una extraña resonancia. Se convirtió en una figura de culto para quienes no buscaban respuestas, sino una forma de pensar desde el límite. A finales de la década, ya era leído en universidades, círculos literarios y redes intelectuales en todo el mundo, no como un filósofo sistemático, sino como un testigo extremo de lo que implica vivir sin sentido, sin fe, sin pertenencia, sin patria. Una figura que sin quererlo se volvió faro para quienes piensan desde la herida. Si llegaste hasta este punto del video y aún no te has suscrito, este es el momento. Activa las notificaciones, déjanos un comentario, cuéntanos qué piensas de este personaje, cuál te gustaría ver en un próximo video, o simplemente salúdanos. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia y nos ayuda a seguir creando contenido para ti. Gracias por eso. Continuemos entonces con la narración. Tras su muerte, Émile Cioran pasó lentamente de ser un pensador marginal a convertirse en una figura de referencia para múltiples generaciones de lectores y estudiosos. Su obra, que durante décadas había permanecido en la periferia del canon filosófico, comenzó a ser leída con una nueva atención. No fue una rehabilitación académica tradicional, sino una expansión transversal. Su voz comenzó a resonar en la filosofía, la literatura, la crítica cultural y, sobre todo, en espacios donde el pensamiento no buscaba sistemas, sino conmoción. Una de las razones de este redescubrimiento fue su carácter único. A diferencia de los filósofos tradicionales, Cioran no construyó doctrinas ni defendió causas. Su escritura no proponía teorías, sino un modo de existencia intelectual. En un mundo saturado por discursos técnicos, productivos y progresistas, su estilo aforístico, lírico y desesperado ofrecía un punto de fuga. Leído desde la soledad, su obra no ofrecía consuelo, pero sí una forma de resistencia. Pensar desde la herida, hablar desde el margen. En Francia, su figura fue reivindicada como la de un moralista moderno, heredero de Pascal y Chamfort, pero también como un outsider irreductible. En Alemania, fue leído como una variante trágica de la tradición nietzscheana. En España y América Latina, su recepción fue más emocional. Muchos lectores encontraron en su obra una forma de atravesar el vacío sin negar su profundidad. En Japón y Corea del Sur, comenzó a circular como ejemplo de pensamiento extremo frente al absurdo de la existencia moderna. Su impacto fue tan diverso como inesperado. La academia, que durante su vida lo había ignorado o rechazado por su estilo no sistemático, comenzó a incluirlo en estudios sobre nihilismo, mística, literatura existencial, filosofía de la muerte y crítica del progreso. Filósofos contemporáneos como Clement Rosset, Fernando Savater, Peter Sloterdijk y Byung-Chul Han comentaron o dialogaron con su obra. En universidades europeas y americanas se organizaron congresos, seminarios y publicaciones que lo abordaban desde ángulos múltiples. Su influencia también se extendió fuera del campo filosófico. Escritores, artistas, cineastas y músicos lo citaron como fuente de inspiración. En el ámbito literario, autores como Enrique Vilamatas, Michel Houellebecq y Thomas Bernhard reconocieron afinidades con su tono. En Internet, fragmentos de su obra comenzaron a circular masivamente, a menudo descontextualizados,
pero siempre con fuerza. Blogs, foros y redes sociales amplificaron su figura más allá de los círculos especializados, transformándolo en un ícono involuntario del pensamiento radical. Este crecimiento trajo consigo un fenómeno complejo, la mitificación de Cioran. Se lo convirtió, a menudo, en símbolo de filósofo maldito, en figura romántica del sufrimiento lúcido. Algunas interpretaciones lo mostraban como un místico sin Dios, otras como un suicida intelectual, y algunas lo colocaban como guía espiritual de quienes se rebelaban contra las promesas vacías del presente. Pero esta mitificación también oscureció aspectos esenciales de su obra: su ironía, su autocuestionamiento constante, su capacidad de desmontar incluso sus propias convicciones. No pocos estudiosos alertaron sobre esta apropiación superficial. Cioran no fue un predicador del vacío, sino un observador feroz del precio de existir. Su desesperanza no era un gesto teatral, sino el resultado de una experiencia íntima con el sufrimiento, la enfermedad, el insomnio y la memoria. Su rechazo a los sistemas no lo volvía irracional, lo convertía en alguien radicalmente ético, que se negaba a traicionar la complejidad del dolor con fórmulas o soluciones. En paralelo, el acceso a sus archivos personales permitió nuevas lecturas. Su correspondencia, sus cuadernos inéditos y sus notas privadas ofrecieron una visión más matizada de su personalidad, más irónica, más autocrítica, más incierta de lo que sus libros publicados mostraban. Se descubrió, por ejemplo, que durante años escribió páginas enteras que luego destruía, y que muchas de sus ideas más extremas eran el resultado de largas etapas de duda. Esa dimensión lo humanizó sin disminuir su rigor. El impacto de Cioran siguió creciendo en un contexto global, donde las ideologías tradicionales perdían fuerza y donde el desencanto se volvía cada vez más transversal. En ese paisaje, su figura adquiría una relevancia inesperada, la de alguien que no ofrecía respuestas, pero tampoco mentía. Su pensamiento no llamaba a la acción ni a la resignación, invitaba simplemente a mirar el fondo del abismo sin cerrar los ojos. Y ese gesto, extraño, inútil, doloroso, se convirtió, paradójicamente, en su forma más intensa de presencia. Hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte, Émile Cioran sigue siendo leído, citado, traducido y discutido. Su obra, nacida desde la negación, permanece. Su rechazo a las doctrinas no lo borró del mapa intelectual, sino que lo ubicó, irónicamente, en el centro de las preguntas más urgentes del presente. ¿Cómo vivir cuando el futuro ya no promete nada? ¿Qué sentido tiene pensar si el pensamiento no transforma el mundo? ¿Qué queda cuando todas las respuestas se han derrumbado? En un mundo saturado de ruido, información y narrativas optimistas forzadas, la voz de Cioran resiste como un susurro firme. No es una invitación a la desesperación ni una celebración del vacío, sino una defensa del pensamiento desnudo. Frente a la ansiedad contemporánea, que busca anestesia o evasión, Cioran ofrece lo contrario. Contemplar el sufrimiento sin adornos, aceptar la fragilidad como condición estructural y habitar el límite sin consuelo. Esta vigencia se sostiene en múltiples niveles. En lo académico, se lo estudia en departamentos de filosofía, literatura comparada y estudios religiosos. Sus libros se han incorporado a bibliotecas universitarias en todo el mundo. Se organizan simposios sobre su relación con la mística, el nihilismo, el existencialismo y la teología negativa, pero también se lee fuera de la academia. En jóvenes que enfrentan crisis existenciales, en artistas que buscan otras formas de ver, en lectores que intuyen que no todo debe resolverse. Al mismo tiempo, su figura ha generado debates sobre los límites de la honestidad intelectual. Cioran fue un pensador de la contradicción. Abrazó el escepticismo, pero escribió sin pausa. Denunció la historia, pero la estudió minuciosamente. Rechazó toda ideología, pero vivió obsesionado con las consecuencias del pensamiento político. Algunos críticos señalan que su postura radical puede ser estéril o escapista. Otros responden que justamente en su negación está su fuerza. Al no ofrecer alternativas, dejó intacta la crudeza del problema. No hay manuales, ni soluciones, ni programas en su obra. Lo que queda es una actitud.
la negativa a aceptar lo inaceptable. Su escritura invita a desmontar las ilusiones, pero también a soportar el peso de lo real sin disfrazarlo. En ese gesto hay una ética silenciosa, la del pensamiento que se niega a traicionarse a sí mismo. En Rumanía, su país natal, su presencia ha pasado de lo marginal a lo institucional. Hay calles con su nombre, bibliotecas que le rinden homenaje y ediciones completas de sus obras traducidas con fidelidad. Pero también persiste la ambivalencia. Fue un exiliado que no volvió, un autor que renunció a su lengua materna, un pensador que dejó heridas abiertas. Aún así, muchos lo consideran uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX rumano, aunque escribió su obra mayor en otro idioma y desde otro suelo. En Francia, sigue siendo una figura respetada pero inasimilable. Nunca fue parte de las corrientes dominantes, y ni siquiera después de su muerte ha sido absorbido del todo por las instituciones culturales. Esto lo mantiene, de algún modo, vivo. Su obra sigue al margen, libre de canon, resistente a la domesticación. En la cultura digital, Cioran ha vivido una segunda vida. Fragmentos de sus obras circulan diariamente por redes sociales, a veces sacados de contexto, pero también como puerta de entrada para nuevos lectores. Sus libros, reeditados en múltiples idiomas, continúan vendiéndose, sobre todo entre públicos jóvenes que buscan un pensamiento que no dulcifique la experiencia. En tiempos de ansiedad colectiva, la voz que nombra el abismo sin pedir salvación se vuelve paradójicamente cercana. Émile Cioran no fundó una escuela, no dejó discípulos, no creó un sistema. Lo que dejó fue algo más difícil de definir, una forma de enfrentarse al mundo desde la intemperie absoluta. No como héroe, ni mártir, ni profeta, sino como un hombre que soportó el peso de su lucidez hasta el límite de lo soportable. Y aunque rechazó toda posteridad, hoy es leído más que nunca. Porque en el fondo, su escritura no fue un acto de desesperación, sino de precisión. Nombrar lo insoportable sin pedir perdón por sentirlo. Ahí reside su vigencia, y quizás su legado más duradero.